En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Bueno, el tema de la educación sigue, pero ayer, señores, qué tragedia el día de ayer. Qué tragedia en el día de ayer ahí en Atomayor. ¿Sí? Una patana chocó una guagua escolar que estaba detenida, que estaba parada recogiendo unos estudiantes para llevarlo a las escuelas ahí en Atomayor. Y la patana a toda velocidad en un lugar donde inadecuadamente se debe correr a gran velocidad. Impactó el vehículo, hay 2 niños muertos, hay 13 personas heridas. El chofer, que era un joven ciringo de 24 años, emprendió la huida. Y eso perfectamente empalma con todo el tema de la educación, porque tú no sabes cuáles son los criterios para que un vehículo de esos pesados, de esos que tienen cola, yo no sé cómo se llama, tiene que tener algún rigor. O sea, eso no es como que yo salga a manejar mi vehículo. Entonces, para que la gente pueda manejar este tipo de vehículos, tiene que haber un entrenamiento especial, pero además tiene que haber un mínimo de educación. Y ahí con estos muchachos tan jóvenes, señores, con un ñame en el cerebro, porque no le han permitido otra cosa, no porque nacieron así, no lo estoy diciendo de manera despectiva, donde no se conoce la prudencia. Mírenme ahí el resultado, un resultado que nos coloca a nosotros en un muy buen lugar de ser el país que por muertes por accidentes de tránsito ocupa el primer lugar del mundo. Hoy, y les quiero invitar a que lo lean, el periódico El Día trae un reportaje bastante amplio que nos habla de unas estadísticas. Oye de lo que dice el periódico El Día. Unos 488 fallecimientos por accidentes de tránsito se registraron en el país solamente entre enero y marzo de este año. Los cruces improvisados, las construcciones ilegales, entre muchos otros factores. 488 fallecidos en 3 meses. Eso te da una media de casi 5 personas muertas por día, más o menos, haciendo un cálculo así, abuelo de pájaro, estaba haciendo el ejercicio, y eso es grave, muy grave. Lo peor, que cuando este tipo de cosas pasan, nos rasgamos las vestiduras, todos nos quedamos, señores, de una pieza. Nos consterna porque, por supuesto, ustedes pueden imaginar adolescentes, niños, que son los que transportaba este vehículo en esas condiciones, manejado por otro joven, muy joven, adulto, de 24 años. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cumple con el rigor? ¿Cuál es la escolaridad? Ahí estamos, en el mismo círculo vicioso. Así es que, para que ustedes sepan, yo les invito a que ustedes vayan a ver cuáles son las estadísticas que nosotros tenemos y aquí en el país, ¿no? En el primer trimestre, lo que se determinó, por las razones que ya se ha convertido en un tema de salud pública, y que las muertes por accidentes de tránsito están por encima, por mucho, de otras causas de muerte, como la diabetes, como la hipertensión. Por encima de todo eso, es una de las primeras condiciones y situaciones por las que la gente aquí en este país se muere. Y por supuesto, el tema de la educación. Hoy el periódico Diario Libre también publica un trabajo que es una parte de la que no se habló mucho en ese diagnóstico de evaluación que muestra el Ministerio de Educación, que es un diagnóstico de evaluación a lo que fue el comportamiento de la educación en el año 2022, y en esa medición, ahí se habla del tema de la brecha socioeconómica que se siente en el aprendizaje y en los estudiantes. Y, por supuesto, esa pobreza que es el que separa a los que tienen que acudir a las escuelas públicas sí o sí, porque no tienen otra alternativa, una escuela pública que no le da ningún tipo de respuesta, y los que tienen que acudir a las escuelas públicas. Así es que yo creo que nosotros tenemos que hacer una vuelta a los tiempos donde aquí los colegios privados no eran los que proliferaban y había una educación pública de calidad, e incluso se dice que la educación pública era superior a la escuela privada. Yo recuerdo, por ejemplo, mi abuelo, que fue maestro, que yo no creo que llegara ni siquiera al 8º grado.
Oye, pero eran maestros con unas capacidades impresionantes en las escuelas públicas. Entonces se ha ido deteriorando tanto. Y nosotros nos molestamos mucho cuando vemos lo que pasa en los colegios, que suben las matrículas. Le pedimos a las autoridades que les obliguen a bajar las matrículas, cuando lo que deberíamos de pedir definitivamente es que el Estado cumpla con ese rol regulador que le corresponde en la educación, con una educación de calidad, con docentes bien preparados, con escuelas públicas que sean decentes, porque al final del día los colegios no son más que una expresión de las debilidades y de las carencias en las escuelas públicas. Entonces, si se estableciera una libre competencia, por ejemplo, de oferta y de demanda, y la inmensa mayoría de nuestros muchachitos asistieran a las escuelas públicas, si tuviéramos, claro está, educación de calidad, yo creo que en términos del ahorro familiar sería una cosa enorme. Y eso, por supuesto, conecta mucho con lo que plantea parte de ese diagnóstico, en el sentido de que los más pobres son los más sacrificados y los que tienen educación de menos calidad. Eso no solamente pasa, por ejemplo, en el tema de la educación, que son dos temas fundamentales de los que nosotros tenemos deuda pendiente. Lo mismo pasa en la salud versus las clínicas privadas. Es exactamente lo mismo en salud pública. Si el Estado cumpliera con la obligación y ofertara a la gente servicios de calidad en los hospitales públicos, la población no tendría absolutamente nada que buscar en esos centros privados que han devenido en un negocio, pero que no es más que una crítica también de lo que ha debido ser garantía para los ciudadanos y ciudadanas de este país, que es una educación pública y una salud pública mínimamente decente. ¿Qué es lo que pasa en los países donde hay funcionarios públicos que hacen las tareas para las que les fueron asignados? Bueno, cumplen con las promesas que han hecho, y eso tiene mucho que ver con, a propósito de la discusión del tema de la educación, los pronunciamientos del presidente Luis Abinader, que hablaba que hay que despolitizar las escuelas públicas. Perdóneme, señor presidente, pero yo pienso que el primero que inició con la politización de la educación en momentos en el que se necesitaba precisamente que fuera una práctica diferente fueron ustedes, cuando su jefe de campaña es el que nombra en el Ministerio de Educación, cuando aquí hay técnicos y gente cercanas incluso con una capacidad extraordinariamente probada que pudieron jugar un mejor rol ahí en ese Ministerio de Educación. Es decir, los países que desarrollados y que se han desarrollado, y los países que están encarrilados, por ejemplo, en esa vía del desarrollo, son aquellos que cuidan y son aquellos que trabajan permanentemente dos elementos, que es la salud y que es la educación. Y eso es lo que en este país, en República Dominicana, está total y absolutamente en bancarrota. Aquí no se cuida ni la educación ni la salud de este pueblo. Y aquí para lo único que ha servido es para anidar las corrupciones, para anidar las complicidades, políticas. Entonces, estos son los resultados. Si la gente buena de nuestro país, si los dirigentes políticos de nuestro país quisieran ponerse a tono y no hacemos un alto y no procuramos hacer una reflexión seria, crítica y tomar las medidas que están demandando estos tiempos respecto a esos dos temas que son fundamentales, señores, esa brecha entre la riqueza y la pobreza, que es algo que denota precisamente estos gráficos, esa brecha socioeconómica que se siente en el aprendizaje de los estudiantes. Si nosotros seguimos permitiendo esa brecha, y lo estamos haciendo absolutamente todo, entre lo que es el conocimiento, entre lo que es la ignorancia, el impacto que tiene de manera directa, pero también de manera colateral, como lo que vemos con los accidentes de tránsito, con el caos en las calles, con el manejo, con todo lo que ocurre. Si vemos lo que ocurre aquí, por ejemplo, con el tema de la salud, de la enfermedad, que se sigue expandiendo y nosotros no hacemos un paro. Y si a esto nosotros le añadimos el hecho de que prácticamente se está produciendo una especie de abajamiento colectivo, entonces nosotros vamos y seguiremos yendo por muy mal camino. Hay que presionar para que aquí tanto la salud como la educación, que son deudas de casi 100 años, puedan encarrilarse. Yo creo que eso es una tarea
de decisión política, pero también es una tarea de nosotros como ciudadanos en el nivel de presión y de exigencia frente a algo que nosotros necesitamos. Señores, vamos a agradecer, siempre lo hacemos, a Farmacia GBC. Farmacia GBC, muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Su descuento ya ustedes lo saben, eso es una constante en Farmacia GBC. 20% en todas las sucursales y en el país completo creo que ya hay una Farmacia GBC. Denle like, señores, no sean tacaños, denle like si les gusta la transmisión, y si no les gusta igual también denle like y digan de qué no les gusta y opinen, retroalimenten, nos propongan, inviten a otras personas a que se suscriban, y si usted no lo ha hecho, pues hágalo también, si gusta, claro está, a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.